Muy seguramente puede ocurrirte lo siguiente cuando estás abriendo un archivo de Excel que está prácticamente protegido. La celda o el gráfico que intentas abrir tiene una hoja protegida, no puedes hacer relativamente nada, no puedes editarlo, no puedes manipularlo e incluso te puede llegar a suceder lo siguiente, que tienes un archivo que está completamente protegido, todo el libro protegido y quieres escribir la contraseña pero no sabes cuál es, porque de esta manera pues tratas ahí, este no puedo editarlo y el otro no puedo prácticamente visualizarlo porque tiene contraseña. Así es que ¿cuál es la mejor solución? Si te la traigo, sean bienvenidos a un nuevo video con una nueva herramienta que les traigo para llevar a cabo todo el desbloqueo de archivos de Excel de una forma completamente rápida, completamente sencilla. En esta ocasión hablo de Passwiper for Excel, un potente programa que se encarga de llevar a cabo esta clase de desbloqueo con tres métodos, que es el método por diccionario, el método combinado y el método por fuerza bruta. Y es que esta sería la manera más eficiente de poder llevar a cabo esto, de desbloquear archivos de Excel de una forma garantizable. Así es que enlaces de esta herramienta van a estar ahí abajo en la descripción, muy importante porque vamos a irnos directo al grano, porque como he dicho, por ejemplo, tenemos aquí este archivo donde pues prácticamente no puedo modificar absolutamente nada. Puedo ver el contenido, claro que sí, puedo ver la hoja, puedo ver otra hoja, pero no puedo, por ejemplo, modificar la hoja 1, así es que ¿qué es lo que vamos a estar realizando? Ya tengo el programa descargado de Passwiper for Excel y lo que voy a estar realizando en este caso, donde sí tengo acceso, ojo, a lo siguiente, que es prácticamente visualizar todo el contenido, pues voy a darle clic aquí en eliminar la contraseña de Excel, voy a añadir lo que es el archivo, ya lo tengo acá en el escritorio, sería cuestión de localizarlo, aquí lo tengo, y después de esto le voy a dar acá clic en eliminar. Esto se hace de una manera completamente rápida, sencilla, me dice que felicitaciones, la eliminación de la contraseña de Excel fue exitosa, le puedo dar aquí clic en abrir el archivo, le puedo dar clic acá. Y mira, ojo que ya puedo completamente editarlo, ya puedo manipularlo de forma correcta, ya puedo ahí estar cambiando prácticamente todo. Así es que no tendría ninguna clase de dificultad. Así es que lo tenemos de este modo. Puedo llevar a cabo el desbloqueo de cualquier hoja de manera eficiente. Así vámonos con lo siguiente, porque tenemos la siguiente situación donde ahora tengo un archivo que es de Excel de igual modo, pero no tengo la contraseña, no sé cuál es, prácticamente no puedo desbloquear ese libro, así es que voy a estar aquí recuperando la contraseña, voy a añadir este libro directamente de este archivo de Excel, donde tengo ahí pues información importante, pero no sé la contraseña. Tenemos el método que es por diccionario, y este método establecemos un diccionario que lo hayamos descargado, uno propio, un bloc de notas con un sinfín de palabras que puede ser alguna la contraseña, más sin embargo esto puede ser algo completamente tedioso, se incluye hasta un total de este valor de datos en contraseña, pero podemos lo siguiente, porque acá hay directamente el método combinado, que es una búsqueda en función de la información conocida en cuanto a contraseña, y el método por fuerza bruta, que es la combinación posible, que llevará mucho tiempo, me atrevo a decir que lleva hasta un día este método, por lo tanto el más efectivo podría ser el ataque combinado. Le podemos dar el siguiente y acá nos dice que podemos establecer la longitud de la contraseña si es que más o menos tenemos un indicio. Acá por ejemplo nos establece, si no sabemos le podemos dar en no sé y nos pasamos a lo que se denomina como personaje, donde son los prefijos en cuanto a minúsculas, números, mayúsculas, caracteres especiales. Le podemos dar aquí en no sé y nos pasamos a lo que se ha denominado como personaje, o establecer ahí minúsculas, números, mayúsculas. Si nos pasamos a los prefijos, sufijos y palabras combinadas, les podemos dar aquí y se hace una combinación entre lo que vayamos estableciendo. O le podemos dar acá el siguiente y nos da lo que es el resumen total, y le podemos dar aquí en comienzo, se da lo que es este método, donde comienza a hacer una búsqueda analizada, una búsqueda exhaustiva de la contraseña, y dicho esto, la velocidad en cuanto a que nos pueda devolver la contraseña de manera completamente efectiva. Bueno, una vez que ya la tenga, que finalmente acá la tiene porque es una completamente sencilla para efectos de este video, nos dice que enhorabuena, se ha encontrado la contraseña, puedes usarla para recuperar tu archivo. Les podemos dar clic acá en copiar y vamos a abrir ese archivo porque lo tenemos aquí. Vamos a abrir ese archivo, vamos a darle aquí y de esta manera ya tengo poder obviamente ahí tener acceso al archivo sin ninguna clase de dificultad. Así es que nada, yo te voy a estar dejando este magnífico programa. Nota, la compañía recuperada del archivo actual se ha guardado en el historial de registros
donde podemos observar, acá tengo todo con respecto a todas las contraseñas guardadas. Para de esta manera puedes hacer uso de ellas en cualquier momento. Así es que ya lo sabes, te voy a estar dejando este magnífico programa abajo en la descripción, Passweeper para Excel, completamente fácil y sencillo de manipular y poder recuperar y eliminar toda clase de restricciones de archivos de Excel. Hasta aquí me despido, nos veremos hasta la próxima. Master Tutos fuera, peace out.